Con nosotros ya el pastor Sigfredo Arce, él es pastor de la Iglesia de Dios, Mission Board, Santuario de Adoración en Trujillo Alto. Y en la sección del pastor Sigfredo Arce se llama Ñamados, con ñ, llamados o llamados. Así se llama esta sección. Porque eso es importante tenerlo claro. Hay gente que son llamados, pero hay gente que son llamados por Dios. Pastor Sigfredo, ¿cómo está? Dios te bendiga, Semidey. Qué bueno verte en esta hora. Saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando a través del Facebook Live. Qué bueno en este programa Tertu Hablemos. Dios es bueno y maravilloso. Están gozándonos con esa tremenda palabra del pastor Joel en esta mañana y de los pastores ahora. Buenísimo. Yo quiero también ese panfleto, así que me lo envía. Claro que sí, el pastor me lo va a enviar ahorita y lo voy a colocar en la página para que todo el mundo lo pueda ver en la página. Te lo puedo enviar también, claro que sí. Así que esa información del pastor Joel Torres va a estar disponible en horas después del mediodía. La vamos a tener ya disponible en horas de la tarde para que usted entre a Tertu Hablemos, allí pueda tener el material y lo pueda compartir. Claro que sí, allí va a estar. Qué bueno. Pues mira, Semidey, en esta mañana quiero compartir una palabra que está en el libro de Daniel. El modelo que voy a utilizar hoy es Daniel. El modelo de Daniel. El modelo de Daniel. Dice, fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué Daniel? Porque Daniel vivió, como claro, Jeremías y Ezequiel, vivió uno de los momentos más terribles de la historia del pueblo de Israel. Y aunque Daniel es un nombre muy conocido en la Biblia, inclusive era un personaje que lo puedes ver, se menciona en otros libros de la Biblia, pero es un personaje que se vincula mucho con un ser sabio, de mucha sabiduría. Y Daniel está en uno de los periodos más terribles del pueblo de Israel, la invasión del pueblo de Nabucodonosor, de Babilonia, y fueron llevados cautivos a Babilonia, y el pueblo había perdido la esperanza. Acuérdate que tienen un templo destruido, que se supone que ese templo no fuera destruido porque allí estaba Dios. Se llevaron los vasos sagrados, el altar, el candelabro, la menorá, se llevaron la cortina, bueno, se lo llevaron todo a Babilonia, las copas sagradas, la reina madre, los artesanos. O sea, era algo tan terrible para la historia de ese pueblo. Pero cuando tú miras la vida de este hombre llamado por Dios, dice la Biblia que este hombre, que no era nativo, era un cautivo, es un extranjero, que iba a ser influenciado por la cultura de otro pueblo, de otro imperio. Y cuando tú miras la historia de Daniel y vas hasta el al capítulo 7 de Daniel, se extiende ahí hasta la época de los Seleucidas, donde trataron de helenizar al pueblo de Israel. Y ahí pueden ir al libro de Macabeo para que vean esa historia del libro de Macabeo, cuando Antíoco IV Epífanes sacrificó un cerdo en el altar y estos sacerdotes se levantaron. Y esto es toda una historia de un pueblo que quería mantener su identidad. Pero cuando tú ves la vida de Daniel, tú ves la vida de un hombre que hace resistencia, pero no con las armas. Hace resistencia pacífica. Te me fuiste, estás ahí con la foto de Mari. Estoy aquí, pero estoy aquí, te estoy escuchando. Ok, te ves muy bien con esa guayabera, color verde. Donde Daniel hace resistencia pacífica. Y es interesante que este hombre llamado por Dios, que está en otra cultura, con otro pueblo, en medio de cautivos, de gente cautiva, este hombre sobresale.
este hombre sobresale y logra alcanzar posiciones a nivel del gobierno bien altas porque él decide no contaminarse y sabía que en él había un espíritu superior. Y no un espíritu superior como para echármela o un espíritu superior para mirar a la gente de arriba abajo, sino saber que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y el que está siendo llamado por Dios tiene que entender que los tiempos históricos que estamos viviendo, nosotros, esta generación, en nosotros hay y habita y mora en nosotros el Espíritu Santo del Señor, para convertirnos en cada uno de nosotros en pregoneros de la verdad de Dios. ¿Qué hace Daniel? Decide que no contaminarse. ¿Contaminarse con qué? Con la cultura que lo rodea. ¿Por qué? Porque él ha conocido al Dios verdadero. Claro. Y algunas veces nosotros podemos caer en este tipo de trampa, donde algunas veces los apetitos que mucha gente tiene son satisfechos por, como yo daría, por comida chatarra. Entiéndase, no tiene que ver nada con Burger King ni McDonald's, sino con lo que llega a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que leemos, los libros que leemos, los estudios que hacemos, que algunas veces puede contaminar nuestra perspectiva y nuestra teología de quién es el Dios verdadero y de quién es el Dios que nos acompaña. Y algunas veces caemos en la trampa de hacer una teología light, barata, floja, porque somos asimilados por una cultura que no conoce a Dios, Daniel era un individuo que decidió no contaminarse. Él estaba en Babilonia, él estaba en tierra de extraños, pero él sobresalió. ¿No sabes? Él pudo marcar la diferencia y pudo ser señalado por ese pueblo y llegar a unas esferas tan altas porque Dios le dio sabiduría y le dio una sabiduría especial. Y yo creo que Dios, a los que han sido llamados, le están dando una sabiduría especial en este tiempo específico y le está dando estrategias, herramientas, capacidades para poder enfrentar los tiempos peligrosos que estamos viviendo. La gente habla mucho del COVID-19. Está bien, el COVID-19 está por ahí, pero tenemos que mirar otras cosas que están pasando alrededor del mundo, como cuestiones económicas, culturales, los problemas raciales que están afectando al mundo entero, la globalización, el problema de la contaminación a nivel mundial, del calentamiento global. Todas estas cosas que están ocurriendo, estos movimientos sociopolíticos que no solamente afectan las naciones, la iglesia es afectada, porque la iglesia es afectada. Entonces, Daniel decide no contaminarse con toda la cultura. Lo pudo haber asimilado a él y él hubiera caído en la trampa de asimilarse a esa cultura, pero él decide no contaminarse, mantenerse. Es un tipo sistemático, es un individuo con disciplina, disciplinado en el estudio, que es importante los que son llamados a estudiar la palabra del Señor, auscultar en la Biblia, no leer panfletitos ni 5 pasos para ir al cielo, 7 pasos para ser santo, 8 pasos para recibir revelaciones, sino mira ese mensaje de Joel en esta mañana de las hormiguitas, que tiene a todo el mundo cautivado. Eso no cayó de la nada. Yo conozco a Joel porque estudió conmigo en el seminario evangélico. Claro. Y ya tiene un doctorado. Joel, Dios lo bendiga. Y esa sabiduría, ¿de dónde viene? Viene del estudio, de la disciplina, de sentarse. Mira, ahora mismo el background que tú tienes ahí, eso está lleno de libros en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque tú estudias la palabra del Señor. Y si me vieran el background mío para acá también, tengo libros aquí porque tenemos que ser disciplinados en el estudio
estudio, Pastor, disciplinados en la palabra del Señor, mira, para pastor, mirar los tiempos que estamos viviendo. Permíteme decir algo aquí, lo que tú estás presentando, y me parece que a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en esta mañana, es interesante porque si hay una cualidad en Daniel que el mismo, ¿verdad? El libro resalta, y que yo creo que ha sido muestra de centenares de predicaciones, no tan solo en este tiempo, sino desde que la Biblia es Biblia. Yo creo que se ha predicado de este pasaje de Daniel, cuando Daniel es escogido por encima de otros. Hay un elemento de la gracia de Dios, sin lugar a dudas, y esa gracia de Dios se manifiesta a través de la sabiduría de Daniel. Daniel es capaz de sobresalir por encima de otros, porque en su ejecución, en el momento en que Daniel tiene que poner en función la cabeza, su sabiduría, la sabiduría que Dios le ha dado, para poder reconocer los tiempos y poder ser estratega, poder tener una buena participación, poder tener una buena retórica, para poder tener unos buenos elementos de palabra, poder de alguna manera ejecutar bien las cosas. Me parece que Daniel tenía unos procesos, unos elementos bien claros en él que lo ponían fuera de los demás. Y eso que estoy diciendo es importante, porque si hay algo que Dios va a provocar ahora, como tú bien decías, pastor, en este tiempo del COVID y en este tiempo que nos ha tocado vivir, es en este tiempo es donde Dios va a usar a los pastores y a las pastoras, donde los va a poner y los va a usar para que sobresalgan, para que puedan crear proyectos, para que puedan crear ideas, para que puedan crear cosas que se van a salir de lo rutinario, que se van a salir de lo normal, porque lo que va a pasar es que o nos salimos de lo normal o nos asimila el proceso. Y Daniel no fue asimilado por lo que está ocurriendo. Daniel es usado para sobresalir y crear y hacer cosas fuera de lo normal. Sí, Daniel le da espacio al Espíritu Santo, que se manifiesta en su vida. No se dejó intoxicar con esa atmósfera tóxica que lo estaba rodeando. Así es, así es. Pues sí, porque podemos caer en ese lenguaje tóxico de la cultura que nos rodea. Nosotros vivimos en un tiempo de una cultura de muerte. El lenguaje que hay en la calle es un lenguaje de muerte, de desesperanza, de desolación, de que no hay futuro, no hay porvenir. ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi familia? Pero vemos aquí un hombre disciplinado que cuando llegó el momento de él, porque yo quiero decirte que para los que son llamados siempre va a haber un momento que va a llegar para que sobresalgan y se conviertan en esa voz profética. Él estaba preparado porque era un hombre disciplinado. Dice que Daniel era un hombre de oración. Así mismo es. Y era una oración sistemática. Oraba 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día. Quiere decir que tenía una... y los que son pastores y pastoras saben que uno de los cultos más pasivos dentro de las iglesias es el culto de oración. Pero hay que tener una oración sistemática, disciplinada. No era una oración casual ni habitual. Oraba 3 veces al día. Y en la oración de él, cuando tú lees, era una oración donde él estaba dándole gracias delante de su Dios. Siempre le estaba dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre agradecido de donde Dios lo había sacado y donde Dios lo estaba poniendo y cómo Dios lo estaba cuidando para un momento específico. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Yo quiero decirle a todos los hermanos y pastores que me están escuchando, amigos, que tenemos que ser agradecidos porque Dios nos ha cuidado en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolor, de desesperanza, en este tiempo donde de terremotos en diferentes partes del mundo, de huracanes, de cosas terribles que están pasando en nuestra sociedad. Dios nos ha cuidado. Y yo creo que nuestra oración debe ser una oración de acción de gracias, decirle al Señor gracias. Cuando tú tienes una vida disciplinada y vives una vida sistemática, donde en la mañana tú tienes tiempo para hacer una lectura de la Biblia, de devoción con el Señor, donde al mediodía puedas tener también un espacio
para darle un tiempo a Dios, y en la noche también en el estudio de la palabra, mire, vas a marcar la diferencia. No importa en el lugar donde tú estés, Mira, donde pastor, Dios te lleve. tengo aquí a Elliot que hace una pregunta interesante. Elliot pregunta, Pastor Sigfredo, ¿pudiéramos inferir de la exposición del pastor Arce que el llamado evangeliza la cultura y el llamado se conforma en ella? Que el llamado evangeliza, que el llamado evangeliza la cultura y el llamado se conforma a ella. Estoy totalmente de acuerdo con el pastor Helio. El llamado evangeliza la cultura. ¿Por qué? Porque el que es llamado por Dios hace la diferencia, no importa del lugar, en el lugar donde esté. Sobresale por encima, como sobresalió Daniel por encima de todos los sátrapas de que había en ese tiempo. Así es. Y el rey lo pone en la posición más grande que hay, por encima de todos ellos, porque... Pastor, y tengamos claro que cuando a Daniel lo escogen, oye, esto no era una prueba de vamos a ver cómo es la cosa. Aquí esta gente eran probados en toda disciplina y ciencia. O sea, esta gente tenía unas pruebas como si fuera, como si tú estuvieras en una universidad siendo probado en diferentes materias, en cómo resolver situaciones, en un montón de cosas. Y el que exhibiera una mayor competencia eran los que eran escogidos. Y Daniel, en medio de esas pruebas terribles que se hicieron, él y sus buenos panas fueron escogidos para que sobresalieron, vieron en él un espíritu distinto. Aquí había un anuncio hace mucho tiempo atrás de una cadena de tiendas, estos anuncios no pagados, que decía, el que viste de Clockman se distingue. Se distingue. Pues el que camina con Dios y el que le hace espacio al Espíritu Santo de Dios en su vida, se va a distinguir, no importa en el lugar donde esté. Va a sobresalir, porque el espíritu que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que cuando vemos la vida, la figura de este hombre no se dejó asimilar, sino que fue un hombre de cambios. Tú sabes, un hombre que sobresale en una cultura y en uno de los momentos históricos más terribles, donde inclusive el pueblo de Israel podía haber desaparecido y pudo haber sido tragado por la cultura de esas naciones, y estuvieron bajo la bota de un montón de reyes impíos, pero sobresalieron porque hubieron gente como Daniel y los jóvenes hebreos. Mira, lo primero que hace la cultura, lo primero que te hace, mira, le cambia el nombre. Exactamente. Porque, ¿cómo se llama la gente en Puerto Rico ahora? ¿Te acuerdas los nombres de antes? Eustaquia, Florinda. Ahora la gente se llama Marilyn. Jesús. Marilyn, Camil. Nombres compuestos. Sí. Porque así la cultura asimila a la gente conquistada. Y entonces, hasta Fatmagul le han puesto nombre a gente. Nombre de niño, Fatmagul. Mire, eso es una asimilación. Sí, pero él no se deja contaminar. Él se mantiene, tú sabes, y marca la diferencia. Tú sabes, no se deja. Y cuando yo digo no solamente con la cultura que lo rodea, sino con ese lenguaje tóxico que puede venir de una religión que se ha disuelto con otras culturas, y lo que pregona y lo que predica no es la verdad de Jesucristo. No sé si me expliqué bien. ¿Tú sabes? Esa religión que se disuelve, que no es real, tú sabes, porque déjame decirlo bien claro. Mira, usted no puede ir a predicar el evangelio ese de tú vas a ser rico y millonario en un área pobre de Sudamérica o en Etiopía, tú sabes. No. Ahí usted puede predicar el evangelio de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo salva y que Jesucristo perdona. Ese evangelio sí es pertinente en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando somos asimilados por la cultura, pues perdemos nuestra identidad. Daniel no perdió su identidad y eso fue lo que lo destacó. Él marcó la diferencia. Era un hombre de oración intensa,
pero también era un hombre que ayunaba. Yo sé que el ayuno, hermano, se ha perdido en estos tiempos, pero qué importante es gente que Dios ha llamado al liderato en que ayune, en que saque sus días para ayunar, porque van a venir situaciones difíciles, van a haber momentos duros en su vida. Las personas llamadas al liderazgo deben aprender el costo de la abstinencia y la necesidad de una relación profunda con Dios. Las personas llamadas al liderato, el que está metido en esto sabe que el infierno se levanta y que y vienen momentos duros y difíciles. Y si usted no tiene una relación profunda con el Señor, usted va a entregar el ministerio, usted va a renunciar, usted va a cometer errores, usted va a salir corriendo. Pero si usted está bien cimentado y tiene una relación profunda con el Señor, usted va a poder sobresalir. A Daniel trataron de impedir que no orara, lo chotearon, pero él seguía orando y lo metieron en un foso de los leones y allí Dios lo cuidó, allí Dios lo guardó. ¿Tú sabes por qué? Porque él no perdió su identidad, él se mantuvo firme en lo que era y él tenía una relación profunda con Dios, porque los momentos duros van a llegar. Claro que sí. Los momentos difíciles van a llegar. Los momentos donde queremos tirar la toalla. Y yo estoy hablando a pastores y pastoras que me están entendiendo lo que estoy hablando porque han pasado por esto y han dicho, yo voy a salir cogiendo, voy a entregar la iglesia, pero cuando tú mantienes una vida de oración y de ayuno, no vas a ser dirigido ni por las emociones ni por los sentimientos, sino por el Espíritu de Dios que habita en ti. Pastor, permíteme decirte que hay gente conectada con nosotros. Sensi de Jesús está conectada con nosotros. La pastora Ana Luisa nos dice la oración, la adoración y el agradecimiento. Gracias también a Carlos Agosto conectado con nosotros. El pastor Dalmiro Blanco desde Colombia nos dice amén desde Cincelejo. Un buen amigo, pastor. Un abrazo. Sabes que te amamos, hermano mío. También está el pastor Iván Quiñones. Nos dice Daniel fue vertical, conocedor del Dios que servía, humilde, sometido al Espíritu Santo, justo y sobre todo moral. También Araceli Rodríguez nos dice amén. El pastor Josué Borges, es el señor presidente de la Junta de Directores de Redentor 104, conectado con nosotros. Pastor, un abrazo, querido amigo. También el pastor Jesús Edgardo García. Pastor, un abrazo. Gracias por estar con nosotros conectado. Sin lugar a dudas, pastor, lo que nosotros estamos compartiendo en esta experiencia de hoy sobre el llamado, aquel que es llamado por Dios, aquel hombre, pastor y pastora que nos está escuchando en esta mañana y nos están viendo hoy desde tantos lugares del planeta para la gloria de Dios. Mire, donde Dios te ha puesto, en la cultura que Dios te ha puesto, en medio del desafío que Dios te ha puesto allí, en medio de eso, Dios te va a usar y vas a sobresalir. Y Dios te va a dar sabiduría. Y Dios te va a bendecir allí en el terreno, en el lugar donde Dios está colocado. Y eso es importante que nuestros pastores y nuestras pastoras lo tengan claro. Allí, como a Daniel le ocurrió, un hombre, una mujer que es llamada por Dios, Dios allí, en medio del lugar donde Dios te ha puesto, aunque sea un terreno hostil, vas a sobresalir. Dios te va a usar con gracia y con poder para bendecir su pueblo, pastor. Amén. Daniel poseía un profundo conocimiento de Dios y lo traducía en convicciones. Este es el Dios en el que yo creo y este Dios me librará de la boca de los leones. Esa es la exposición de Daniel. Tú sabes, yo creo en este Dios. Yo le creo a Dios y este Dios me va a librar. Y mire, los leones pueden ser muchos. Pueden ser los leones en el lugar donde estoy, puede ser el león de la economía, el león de las divisiones que surgen, de los ataques personales, el león que se puede acercar porque no tengo los papeles, porque soy extranjero, porque se me están cerrando las puertas. Pero cuando usted está convencido de que Dios lo ha llamado, Dios lo va a librar de la boca de esos leones. Eso se llama convicción, porque cuando usted sabe que Dios lo llamó, no importa la tormenta que usted está pasando, no importa el momento histórico que usted está viviendo, que puede ser los elementos estos de la economía,
cómo yo voy a poder desarrollar este proyecto cuando no tengo dinero. Miren, cuando usted está convencido de que Dios está con usted, Dios lo va a librar. Porque usted tiene la profundidad de Dios, de usted con Dios, no es epidérmica, no es por encima de la piel, Correcto. sino es profunda, es de adentro, de profundidad. Y usted sabe que ese Dios que usted le sirve es real y que Dios de la noche a la mañana, puede cambiar nuestros escenarios de la noche a la mañana, del escenario que sea fatídico, lo cambia de un día para otro, porque ese es el Dios que usted y yo le servimos. Y ese era el Dios que Daniel le servía. Dice, métame aquí, yo no voy a dejar de decir lo que voy a decir. Yo no voy a dejar de orar, aunque me traten de impedir que no ore. Yo voy a seguir orando. Écheme al pozo de los leones, porque el Dios que yo le sirvo me va a librar. Mira qué clase de... ¿Podrá gente hablar así de esa manera? En otras palabras, el Dios que yo le sirvo mañana va a tocar el corazón de alguien y me va a dar una ofrenda para que esta emisora siga cogiendo. El Dios que yo le sirvo mañana, no importa lo que pase, va a hacer algo y va a intervenir conmigo en la iglesia y va a producir cambios poderosos para la gloria de su nombre. El Dios que yo le sirvo, me va a dar salud y me va a dar la fuerza para seguir adelante, para completar el ministerio por el cual yo he sido llamado. Eso se llama convencimiento, la convicción, tú sabes, de que Dios me va a librar, de que Dios me va a cuidar, que la última palabra la tiene el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros vivimos una vida sistemática en el Señor, podemos estar tranquilos, que nuestra vida está escondida en las manos del Señor y su nombre escrito en la palma de nuestro nombre escrito en la palma de su mano. Se acabó el evento, hermano. Aquí no hay nada que buscar. Cuando usted vive en profundidad, cuando usted vive para Dios, cuando usted no pierde la identidad, cuando usted no se deja seducir por la cultura tóxica, por el lenguaje de muerte que hay allá fuera. Por eso es que Daniel sobresale. Y por eso no solamente Daniel sobresalió, Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambiaron los nombres también. También le cambiaron los nombres. Le cambiaron los nombres. Dijeron, yo lo siento, a esta estatua no vamos a adorar. Dios nos puede librar del horno, pero si no nos libra, no vamos a adorar la estatua. Eso se llama resistencia pasiva. Así es. Resistencia pasiva. Resistir los poderes de opresión, los poderes diabólicos del entorno que nos rodean, que son tóxicos. Cuando resistimos, Dios nos honra. Mira, pastor, y esa es que es poderoso por eso es que esta sección es importante, y cuando la establecimos dentro de lo que es el rundown del programa, establecimos que esta sección fuera dirigida al llamado de Dios. Porque si hay algo que los pastores y las pastoras debemos de estar convencidos todos los días, es que Dios nos llamó. O sea, ese convencimiento de Daniel, ese convencimiento de los muchachos de Sadrach, Mesach y Abednego, ese convencimiento que tú sabes que estás al borde de la muerte, pero tú dices, yo creo y voy a creer, y así deje mi vida aquí, pero yo creo que Dios a mí me llamó. Mira cómo nos dice Eduardo Cordero. Eduardo Cordero nos dice que cuando Dios llama hay convicción, hay seguridad, hay postura, hay firmeza y sobre todo confianza en que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Para la gloria del Señor, qué poderoso. Mira, Marina López desde Panamá nos dice, es la oración la que hace que el cristiano se mantenga. La oración debe ser la prioridad de todo creyente. También nos envía saludos nuestro buen amigo Melvin, nuestro director de jóvenes de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. Nos dice saludos, compañeros y hermanos, un abrazo. La pastora Elín Hernández nos dice poderosa palabra. Cuando el llamado es genuino, Dios respalda desde el principio. Para la gloria del Señor, es pastor Jorge Figueroa conectado con nosotros. Qué bueno, pastor. Así que, pastor, hay mucha gente conectada con nosotros, y qué bueno es saber que cuando nosotros somos y afirmamos el llamado, nuevamente, por eso es que este programa y esta sección era importante, porque hay que recargarle a los pastores y a las pastoras que nos ven a través de todo Puerto Rico y nos ven a través del planeta para la gloria de Dios. Es importante que nosotros sepamos y estemos seguros de que Dios nos llamó. Si Dios nos llamó, mire,
Esa es la seguridad más poderosa. Entonces, yo sé que Dios me llamó y si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar, pastor. Y no se dio ni un ápice, se mantuvo firme en sus convicciones. No hizo trueque, no hizo el qui pro quo. Tú me das esto y yo te doy a cambio esto. Tú sabes, él no se dio, no se dejó comprar por la cultura que lo rodeaba. Mira, Daniel sirvió a 3 generaciones de gobernadores, pero Daniel no servía por rédito político, sino por vocación. Por vocación. Cuando tú sabes que esto es por vocación, hermano, que no es por amiguismo, ni es panismo, ni eres porque eres el primito o el nieto de aquel, o porque cayó de paracaídas, o llegaste de paracaídas aquí, no, por vocación, que Dios te ha llamado. Tú sabes en quién tú has creído, tú sabes a quién tú le perteneces, tú tienes identidad, estás firme y sabes que de Jehová es el poder y la salvación. Tú sabes, cuando tienes esa vocación, es interesante, porque mira, Daniel, Dios lo eleva a un puesto altísimo, pero no se olvidó de sus 3 amigos. O sea, allí donde Dios te lleva, en las posiciones de altura donde Dios te va a poner, escúchame, pastor y pastora que me estás escuchando en esta hora, porque yo siento por el Espíritu que hay gente que me está oyendo aquí, que Dios lo va a elevar a alturas tremendas. No te olvides de la gente que está alrededor tuyo. Daniel no se olvidó de sus amigos y los puso en posiciones de prominencia, porque algunas veces Dios nos eleva, hermano, y nos olvidamos de todo el mundo. O sea, y usted tiene que tener cuidado. Lo que se nos eleva es el ego, lo que se eleva es el ego. Sí, lo que se eleva es el ego, porque la misma gente que tú te encuentras cuando vas subiendo es la misma que te encuentras cuando vienen bajando, y uno tiene que tener cuidado con eso. Y Daniel, Dios lo eleva allá arriba, pero es ágil, es astuto, usa la sabiduría, usa su posición para bendecir a su gente, a la gente que lo rodea. Donde Dios te ponga, usa esa posición no para aplastar a nadie, sino para bendecir a la gente que te rodea, a la gente que está al lado tuyo, que ha estado contigo ahí. Bendícelos de manera especial. Eso es sabiduría de Dios. Por eso es que Daniel tenía un espíritu superior, tú sabes. Él no se dejó empalagar por el poder, porque algunas veces el poder envanece. Y eso es otro modelo que tengo. El peligro del poder, y voy a utilizar el modelo de David, pero eso lo vamos a hablar en otra sesión. Así que Daniel es un hombre que se mantiene en una posición, pero no se olvida de la gente, no se olvida del pueblo, no se olvida de dónde Dios lo sacó y dónde Dios lo ha llevado. Y tenemos que mantener ese espíritu, hermano, para seguir bendiciendo a otros. Amén. Me parece que esta mañana, sin lugar a dudas, es una mañana especial. Una mañana donde Dios toca el corazón de nuestro pueblo. Desde que comenzó este programa en la mañana hasta este momento, como todos los programas, ciertamente son experiencias poderosas para la gloria de nuestro Señor, y Dios está tocando el corazón de nuestra gente. Y nuevamente insisto en esta palabra, nuevamente insisto. Y la pastora Olga, la pastora, voy a decir, Aurea Llanos, pastor, te envío un abrazo de la Iglesia de Dios de San Antón. Un abrazo a Aurea. Saludos, Aurea. Dios te bendiga. Importante, si Dios te ha llamado, confía y afirma tu ministerio. Cree lo que Dios te ha puesto en las manos, lo que te ha depositado. Cree que Dios te llamó y dale con todo. Y Dios te va a prosperar y te va a bendecir donde está puesto para la gloria de su nombre. Termino con esto, Semidey, pastor Semidey. El líder que tiene el Espíritu de Dios no es solo analítico, no solo interpreta, es también un líder que propone y que trae soluciones. Tú sabes, Daniel no solamente interpreta los sueños, los tiempos, no solamente analiza, trae soluciones. No se queda en la teoría, trae soluciones, propone. ¿Qué clase de líder? Tú sabes, es un líder que dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, pero esto es lo que vamos a hacer para traer cambio, para bendecir a otros, para traer soluciones, para traer esperanza, tú sabes, para producir este impacto en la vida de las demás personas. Ese es el líder que tiene un espíritu superior.
No es el que se queda en los análisis o sumando y gestando, pero que no aporta nada y se queda sentado y dice, esto está malo, hasta aquí llegamos. No. Esto está malo, pero ¿qué vamos a hacer para que esto que está malo cambie para algo que esté bueno? Exactamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Tú sabes? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Sí, el infierno se ha levantado, pero el Espíritu de Dios va a plantar bandera en el nombre del Señor. ¿Tú sabes? Y así, esa es la manera de que pensaba Daniel. Si esto es así, y esto es lo que yo propongo, esta es mi propuesta de cambio, de bendición para bendecir a otros. ¿Te parece, Pastor Sigfredo, que estas herramientas de esta mañana han sido herramientas poderosas? Mira lo que nos dice Elliot. Elliot nos dice, poderosa máxima. Aunque Dios elevó a Daniel, él no se olvidó de sus amigos. Oye, lindo. Esta mañana ha sido una mañana genial. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, hermano mío, después de esta poderosa experiencia reflexiva y en esta linda oportunidad de dar herramientas a nuestra gente? Mira, pues se pueden comunicar al 787-364-0001, 787-364-0001. Estamos miércoles por Facebook Live y los domingos estamos allí en la iglesia presencial, en el culto. Empezamos a las 10 de la mañana en la calle Periferal, Santuario de Adoración Trujillo Alto, frente a la panadería Periferal en Trujillo Alto. Estamos allí adorando, gozándonos en el Señor. Usted me puede llamar y yo le puedo hacer un espacio para que usted vaya y adore conmigo allí y nos visite y esté con nosotros allí en esa mañana que nos estamos gozando de una manera especial en esos cultos a la gloria del Señor. Pastor, un abrazo. Sabe que te amamos, hermano. Tremenda palabra y tremendas herramientas esta mañana para la gloria de Dios. La paz de Dios, cuídate, Semide. Un abrazo. Un abrazo, hermano mío. Oiga.